Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos configurar el tratamiento de las unidades en una pregunta de tipo numérico. Es válido tanto para las preguntas numéricas como para las preguntas calculadas, puesto que las preguntas calculadas, ya sean simples o de opción múltiple, o simplemente las preguntas calculadas estándar, van a ser un tipo concreto de preguntas numéricas. Bueno, en este caso lo vamos a ver sobre una pregunta calculada, pero un poco más adelante veremos cómo en las preguntas numéricas la forma de hacerlo es exactamente la misma. Una vez creada la pregunta, he introducido el nombre de la pregunta, el enunciado y la respuesta, nos vamos a encontrar justo debajo de la respuesta los dos paneles desplegables, el tratamiento de las unidades y el panel de las unidades. Esto es lo que decía que es exactamente igual en estas preguntas de tipo calculado como en las preguntas numéricas. Si en las preguntas numéricas nos vamos debajo del área de la respuesta, podemos ver que tenemos exactamente los dos mismos menús desplegables, el tratamiento de unidades y las unidades. Al principio en las unidades aparece simplemente un único cuadro, pero después, dándole a espacio en blanco, nos aparecerían los tres espacios que tenemos aquí. Bueno, pues una vez que tenemos el tratamiento de las unidades abiertos, los dos paneles, vamos a ver qué distintas opciones tenemos. Por defecto, está habilitada la opción no se emplean unidades para nada, solamente se califica el valor numérico. Esto es lo que aparece por defecto y los alumnos simplemente tienen que introducir el número resultado de la operación. Pero también podemos trabajar con unidades según lo que nos interese. La siguiente opción nos indica que las unidades son opcionales, que si se escribe la unidad se usará para convertir la respuesta a la unidad 1 antes de calificar. Es decir, no se va a tener en cuenta si la unidad está bien introducida o mal introducida, sino que va a servir para adaptar el valor de la respuesta. Puede ocurrir que nosotros tengamos un ejercicio complejo en el que los alumnos durante el proceso de cálculo puedan obtener el resultado final en una unidad o en otra según cómo hayan trabajado. Igual obtienen 5 metros o 500 centímetros. Ambos resultados serían válidos en este caso, pero depende de cómo lo escriban. Entonces, si el alumno mete 5 metros será correcta, pero si no lo configuramos correctamente, si el alumno introduce 500 centímetros, entonces ya no va a ser correcto, porque el resultado va a ser 500 y no 5, cuando en realidad el resultado es correcto porque depende de las unidades expresadas. Entonces, en esta situación concreta, lo que nosotros podemos hacer es definir una unidad 1, que es la unidad de referencia para nuestro problema. En este caso concreto, para nuestro problema concreto que estábamos hablando de calcular los gramos de hidrógeno, la unidad 1, que es la unidad de referencia, serían gramos. Nuestros alumnos tienen que introducir el resultado final en gramos. Es muy importante que utilicemos las mayúsculas y minúsculas de forma adecuada, porque si nosotros escribimos la unidad en minúsculas y los alumnos la escriben en mayúsculas, no la va a reconocer como tal, la va a reconocer como errónea. Es decir, Moodle diferencia aquí entre mayúsculas y minúsculas. Entonces es especialmente importante que expliquemos a nuestros alumnos cómo deben escribirse las unidades, si en mayúsculas o en minúsculas, si la primera en mayúscula y la segunda en minúsculas, como en el caso de los kilómetros, de los centímetros. Eso es muy importante. Bien, pues una vez que hemos definido la primera unidad, la unidad en gramos, si queremos utilizar esta opción, o incluso si queremos utilizar las otras opciones que veremos más adelante, debemos definir las posibles unidades en las que nuestros alumnos pueden trabajar o pueden dar el resultado aunque no sean gramos. Por ejemplo, imaginemos que nuestros alumnos pueden expresar el resultado en kilogramos. Entonces, tendremos que introducir aquí cuál es el cálculo de conversión que tiene que hacer la plataforma para pasar de gramos a kilogramos. Si le damos a la ayuda, al botoncito de la ayuda, aquí está explicado con un ejemplo bastante claro. Nos habla de vatios y kilovatios y nos explica que debemos utilizar un factor multiplicador en el caso de la unidad 2. Yo lo he intentado escribir aquí de una forma un poco más gráfica, no sé si se va a entender bien. Imaginemos que el resultado son 5 gramos, que ese es el valor que nosotros hemos asignado a la unidad 1. Imaginemos que el valor de la unidad 2, que es la otra unidad posible en las que pueden expresar el valor nuestros alumnos, sea el kilogramo. Entonces, en este caso, el valor de 5 gramos es
expresado en kilogramos sería 0,005. Por tanto, si yo escribo el valor en la unidad 2, sería exactamente el valor que tiene en la unidad 1 multiplicado por un factor multiplicador que es 0,001. Si yo multiplico 5 por 0,001, pues entonces me da 0,005. Es decir, el valor indicado en la unidad 2 será el valor indicado en la unidad 1 por 0,01. Pues este factor de aquí es el que nosotros tenemos que introducir en la plataforma Moodle. El número por el que multiplicaríamos el resultado expresado en la unidad 1 para que nos dé el resultado expresado en la unidad 2. Entonces, si volvemos a la plataforma, en este caso concreto, el valor en kilogramos sería el valor en gramos multiplicado por 0,01. Ese sería el factor multiplicador. Imaginad, por ejemplo, que queremos asegurarnos y por si nuestros alumnos expresan el resultado en centigramos. Es muy raro, pero bueno, si expresaran el resultado en centigramos, entonces en vez de dividir entre 1000, multiplicar por 0,001, dividiríamos entre 100, que es el equivalente a multiplicar por 0,0. De esta forma, si nosotros configuramos la pregunta así, nuestros alumnos van a poder expresar el resultado en gramos, en kilogramos o incluso en centigramos. Independientemente de la unidad en la que lo expresen, si el resultado está bien calculado, la solución será interpretada como correcta. Esta sería una de las opciones que tenemos. Pero en esta opción no se penaliza si se equivocan en las unidades. Si nosotros o no les permitimos al alumno introducir las unidades de forma apropiada. Entonces, ¿eso cómo se puede hacer? Si nosotros queremos valorar en sí el hecho de introducir la unidad correcta, pues para ello tendríamos que elegir la segunda opción, que es que se debe indicar la unidad y se tendrá en cuenta en la calificación. Seleccionando esta configuración, que se deba indicar la unidad y que se tenga en cuenta, el panel de debajo ya nos aparece editable, ya sí podemos editarlo, y aquí nos explica en la pregunta, en el icono de la ayuda, nos explica en qué consiste la penalización. En este caso, esta va a ser la penalización sobre el valor de la respuesta. Si la respuesta vale 1, entre 0 y 1, pues podríamos quitarle 0,1 o lo que nosotros elijamos. También podríamos, en vez de como fracción decimal de la calificación de la respuesta, podríamos definirlo como fracción decimal de la calificación de la pregunta. ¿Qué diferencia hay? Esta respuesta, según como la definamos, puede que valga el 100% de la pregunta o que no valga el 100% de la pregunta. Entonces, no es lo mismo quitar 0,1 del valor de la respuesta, esta respuesta en concreto, o quitar 0,1 del valor de la pregunta final, de la pregunta global. Ya depende de cómo queramos nosotros configurarlo. Si queremos disminuir el valor de la respuesta o si queremos disminuir sobre el valor de la pregunta global. Porque aquí se pueden introducir elementos como que hay deficiencia en la respuesta que penalizamos, además de penalizar las unidades, o no, en fin. Esto ya depende de cómo lo queráis configurar. ¿Cómo introducen nuestros alumnos las unidades? Pues hay tres formas posibles. Una forma posible es que la introduzcan escrita a continuación del texto. Otra configuración posible es que le aparezca un panel de selección múltiple y otra configuración posible es que lo elijan dentro de un menú emergente. Lo más común es dejarlo dentro del elemento de texto introducido porque así vamos a comprobar que nuestros alumnos tienen que escribir correctamente, conocen la unidad. Si no queremos que la conozcan, que la seleccionen, pues podemos elegir a través de una selección de opción múltiple o de un menú emergente, en el que los alumnos seleccionarán una de las opciones que hayamos propuesto. Pero, en mi caso, yo lo voy a dejar como que los alumnos lo tengan que introducir a mano. Y podemos seleccionar en la posición de la unidad si reconoce que la unidad está a la derecha o a la izquierda, como por ejemplo en el caso de centímetros o kilómetros, que iría siempre a la derecha, o bien si ponemos formatos numéricos, por ejemplo, que en ocasiones se colocan a la izquierda, como en el caso de del dólar o la libra, en fin, como sea.
En nuestro caso lo vamos a dejar a la derecha. Y como ya hemos configurado de forma correcta las unidades, pues ahora no es necesario configurarlas, sino las configuraríamos en este momento. Con esto le damos a guardar, bueno, cuando acabemos de configurar completamente la pregunta, le damos a guardar cambios. Y ahora, como estamos en una pregunta de tipo calculada, pues nos lleva al panel de los comodines. Esta estaba ya definida, o sea que no le vamos a tocar aquí nada. Aquí tenemos el menú de los comodines, ya decía, de las preguntas calculadas. Le damos a guardar cambios. Y ahora aquí nos aparecería nuestro problema de prueba, que es sobre el que estamos trabajando, y vamos a ver una vista previa para que veáis cómo funcionaría. Nos sale la pregunta, cuántos gramos de hidrógeno gaseoso hay en 6,7 moles, y el alumno aquí tendría que introducir la respuesta, tendría que multiplicar 6,7 por 2, que si no me equivoco serían 13,4, da igual que introduzca el valor con un punto o con una coma, ahora vamos a hacer distintas pruebas sobre este ejercicio, 13,4, y ahora tendría que introducir las unidades son gramos, puede introducirlas con un espacio, por ejemplo, 13,4 gramos, y ahora si le da a entregar y terminar, veríamos que la respuesta correcta es 13,4 o 13,40 gramos. ¿Qué ocurre si el alumno escribe la G en mayúscula? Pues si le damos a comenzar de nuevo, el alumno escribiría 13,4 y ahora escribe la G mayúscula. Si le damos a entregar y terminar, la respuesta es correcta, 13,4, pero la unidad es incorrecta porque aquí está expresada en gramos con G mayúscula y Moodle no entiende que eso sea en gramos. Por eso debemos de indicarle a nuestros alumnos que deben escribir las unidades con mayúscula o minúscula de la forma más correcta posible. Si nos damos cuenta, la puntuación está puntuando 0,90 sobre 1 porque el dato está bien, el valor numérico está bien, pero tiene la penalización de 0,1 que le habíamos indicado porque ha escrito mal las unidades. También podría ocurrir que nuestros alumnos decidieran escribirlo con una coma, 13,4 en vez de 13,4, y además escribirlo juntos sin espacio, 13,4 gramos. Entonces, este valor también sería tomado como correcto, aunque la unidad esté pegando a el valor numérico. O sea que no hay problema con que lo escriban pegado o lo escriban separado. También podríamos escribir el resultado en kilogramos. Por ejemplo, en este caso sería 0,0134. Este sería el valor en kilogramos, suponiendo que nuestros alumnos hubieran hecho un cálculo concreto en el que el resultado le saliera en kilogramos. Si los alumnos introducen este valor, les da el valor como correcto porque ha realizado el cálculo automático que nosotros le habíamos indicado. Y por eso la respuesta correcta es 1340 gramos, que son 0,0134 kilogramos. Sin embargo, lo que os contaba antes, si introducen 0 punto, para que veáis que es exactamente lo mismo, 0,134, y ahora escriben kilogramos, por ejemplo, con la K en mayúscula, si le dan a entregar y terminar, bueno, aparte que no es 0,134, pero no considera la unidad correcta, perdón, me he equivocado, me faltaba un 0. El valor correcto sería 0,0134, lo que quería escribir antes, y ahora la K mayúscula, la G minúscula, y ahora le damos a entregar y terminar. No nos da ninguna puntuación porque como la unidad no es correcta, como la K está escrita en mayúscula, no reconoce esta unidad y entonces no hace la conversión de forma apropiada y entonces pues no nos da ningún valor. Con esto hay que tener especial cuidado porque ya veis que en este caso no hace el cálculo. Estos kilogramos con K mayúscula no lo reconoce como kilogramos con K minúscula. Eso es muy importante porque en este caso, aunque el valor numérico esté bien, no lo reconoce porque al no reconocer la unidad no hace la operación de transformación a gramos. Entonces, ni te da correcta la unidad, ni te da correcta el valor numérico. Una forma de evitar este problema, a no ser que resaltemos a nuestros alumnos que kilogramos no se escribe con K mayúscula, sino con K minúscula, pero si consideramos que esto es un detalle menor, pues entonces lo que podríamos hacer es definir una nueva unidad
que sea el kilogramo con K mayúscula y G minúscula y otra unidad que sea el kilogramo con K minúscula y G minúscula. De esa forma cubrimos las dos opciones por si queremos que esto lo tenga en cuenta. Si queremos probar los centigramos, pues veremos que los centigramos, lo vamos a hacer ahora con la coma, 0,134 centigramos, pues nos lo va a dar también. Perdón, le he dado lo que no era. Quería decir, vamos a ver, en la vista previa, ahora nos ha cambiado el valor numérico, como estamos en una pregunta calculada, cada vez que entramos, pues nos hace un valor diferente, 7,3, el doble sería 14,6, pues 0, lo quería hacer con la coma, ahora estábamos diciendo 0,146 centigramos, y ahora sí le doy a entregar y terminar, y entonces este valor me lo da como correcto, que es 14,60 gramos. Estas son las ventajas de las preguntas calculadas y combinado con el tratamiento de las unidades. Pues ya veis que es muy sencillo y que lo único que hay que tener cuidado es la definición correcta de las unidades. Salvando eso, es bastante interesante introducir el tratamiento de las unidades en los problemas. Si queremos ver la otra opción, que era la de introducir las unidades como un menú desplegable, pues lo único que tendríamos que hacer es acercarnos, volver a entrar otra vez y en la zona de tratamiento de unidades marcar el menú, por ejemplo el menú emergente. De esta forma nos va a desplegar en un menú las unidades que hemos indicado, que hayamos definido en la sección de unidades. Entonces, si le damos a guardar cambios y le damos a siguiente página, esto lo mantenemos sin tocar. Aquí le damos a guardar cambios y podemos ver cómo en una vista previa del ejercicio tendríamos el espacio donde hay que introducir la respuesta. En este caso, para 3,5 habría que multiplicar por 2, sería 7, y nosotros elegiríamos aquí la respuesta en gramos, en kilogramos, en centigramos, por ejemplo, 7 gramos. ¿Cuál es la ventaja? El alumno no tiene que conocer las unidades, que eso en sí mismo es un inconveniente, porque si el alumno no conoce las unidades correctas, pues lo va a tener aquí. No es necesario que el alumno lo sepa porque simplemente viene aquí y lo ve. Eso puede ser una ventaja o un inconveniente en función de lo que a nosotros nos interese. Si nos interesa facilitarles más el ejercicio, pues entonces se las ponemos. Si nos interesa comprobar si las saben, si conocen las unidades, pues entonces no se las pondremos. Y le damos a entregar y terminar y entonces pues vemos que está correcto. De igual modo, igual que antes, podríamos poner 0,007 7 y entonces seleccionamos los kilogramos y le damos a entregar y terminar y el resultado también lo considera como correcto, nos da la puntuación completa. Claro, aquí ya no está puntuando la unidad porque la unidad se la estamos introduciendo nosotros, solo está puntuando el valor de la respuesta. De igual modo se podría operar con el menú, este es el menú emergente con la opción de lista desplegable, la teníamos por aquí abajo. Si le damos a el tratamiento de las unidades, en vez de menú emergente, selección de opción múltiple, vamos a guardar cambios, siguiente página y también podríamos hacer aquí la vista previa si queremos. Ahora vemos el mismo ejercicio, pero en vez de con el menú desplegable, con las opciones. Entonces nosotros en vez de 5,2, en este caso sería 10,4 gramos, pues escribimos el número, marcamos y le damos a entregar y terminar y entonces pues ya nos indica el resultado correcto. De esta forma pues veis las distintas opciones, las distintas posibilidades que tenemos al trabajar con las unidades en los ejercicios numéricos. Ya os digo, tanto en las preguntas calculadas como en las preguntas numéricas.